Hola, mi nombre es Saima Montaño, ingeniero en geociencias, especialista en calidad ambiental y con un diplomado en paleontología de rescate. Bien, habíamos dicho que íbamos a hacer un live, que de hecho lo hicimos, acerca de los dos descubrimientos que se habían dado en Australia. Estos descubrimientos se tratan de una cantidad de toneladas de hierros encontrados, descubiertos, 55 millones de toneladas de hierro, que datan de los años de 1400 millones de años. Y eso implica algo en el mundo científico. El otro descubrimiento ha sido unos fósiles de un dinosaurio, de un megaractorido de 118 a 121 millones de años en Australia, pero donde la huesamentación encontrada ha sido de extremadamente grande, ¿no? Son huesos muy grandes que especifican que el organismo de ese animal pues era un depredador grande. Y bueno, ¿qué implicancia tiene para la ciencia estos dos descubrimientos? Y ese es el like que nosotros hicimos, pero los que no pudieron estar, bueno, les voy a dar aquí una especie de orientación de lo que significa para la ciencia estos dos descubrimientos. Hay algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que es que cuando se tienen las cantidades de toneladas de hierro como mineral que se pueda extraer, esas concentraciones de hierro en el mundo entero han tenido para los científicos un tipo de formación, o sea, se ha dado bajo unas condiciones y se cree que tienen unos años que datan alrededor de los 1450 millones de años. Entonces, ¿cuál es la implicancia que tiene de haber encontrado entonces en Australia estas toneladas de hierro de 1400 millones de años? Bueno, si estamos hablando de unos 2400 millones de años, estamos hablando de un tiempo geológico que data prácticamente del Proterozoico. Estamos hablando de los tiempos geológicos donde la Tierra tenía unas condiciones prácticamente diferentes a las de hoy en día. O sea, estoy hablando de unos años en que la Tierra estaba completamente diferente. Se estaban dando ciertos procesos geológicos, las primeras rocas de origen ígneo, las primeras rocas que ya estaban, digamos, endurecidas, que se habían endurecido, se habían enfriado por un proceso magmático. Y entonces todas esas rocas tenían unas grandes cantidades de materiales de hierro, ¿okay? El magma era ferromagnesiano y por supuesto las rocas, ese magma al enfriarse se originaron rocas de origen ígneo. Entonces, en el momento en que se empezaron a dar los procesos de erosión, una atmósfera primitiva, se pudieron empezar a dar los procesos en donde se daban algunos sistemas de vida que daban, digamos, una oxigenación, ¿verdad? Un proceso de oxigenación en la Tierra muy primitiva, pero que permitió que esas rocas que ya estaban como rocas pues se oxidaran, se erosionaran en el momento por el oxígeno. Entonces la meteorización hizo de alguna u otra forma el proceso de oxidación, ¿ok? Entonces hubo una gran oxidación a nivel mundial que, te repito, los continentes no estaban como los vemos hoy en día. O sea, eso eran pedacitos de terrenos que estaban por allá y por acá, y que eso es lo que representa prácticamente el corazón de cada uno de los continentes. Esas rocas de origen magmática que se originaron primeramente en la Tierra representan todas las rocas de origen ígneo,
porque fueron las primeras que se originaron y están prácticamente como en el corazón de cada continente. Cada continente hay un corazón ígneo. Y eso es producto de que, bueno, en un principio la Tierra era prácticamente un magma y que poco a poco se fue enfriando, originándose esas rocas de origen ígneo, y eran unos magmas que en un principio no estaban mezclados ni nada por el estilo, eran un magma originario y estaba, por supuesto, compuesto por minerales muy pesados y minerales de hierro. Pero cuando comienza una atmósfera primitiva, pues que hay oxígeno, el hierro, ¿verdad?, en sus condiciones erosivas comienza simplemente a oxidarse y se origina una gran oxidación. Entonces se cree que hubo una gran oxidación donde la atmósfera terrestre da lugar a la formación masiva de esos yacimientos de hierros en el mundo. Y se cree que eso tiene una data de 2.450 millones de años, más o menos. Entonces, esa oxidación ha sido producto de los primeros organismos fotosintéticos que se empezaron a dar en la Tierra, que originaron entonces la cianobacteria y la liberación de oxígeno en el mundo para poder entonces oxidar a esas rocas que contenían hierro para dar esa gran cantidad de yacimientos de hierro que tenemos en el mundo. Eso es lo que se cree, ¿ve? Y eso era lo que se creía, que esos yacimientos minerales tenían esa connotación, tenían esa característica. Pero ahora, con este descubrimiento en donde la datación es posterior a los 2.500 millones de años, que son 1.400 millones de años, entonces ya no puede haber, digamos, otro proceso de oxidación en el mundo, porque ese fue único. El proceso de oxidación se puede entonces basar en otros contextos geológicos, que no solamente tiene que ser la gran oxidación que hubo a nivel mundial para originar esos yacimientos. Tiene que haber otro contexto. Eso es lo que se está estudiando ahora, esto es lo que se está generando. Pueden haber sido otros procesos de oxidación que tengan que ver con la tectónica o que tengan que ver con cambios climáticos, pero que no necesariamente fue un evento único de oxidación mundial. Eso es lo que ahorita nosotros los científicos tenemos que tratar de identificar, porque entonces hubo una nueva oxidación general. O sea, hay que ver, ¿será que hubo otro proceso de oxidación, pero con otro contexto? Porque la gran oxidación era porque había una connotación terrestre diferente, había una connotación, una configuración de los procesos de los continentes, lo que anteriormente se llamaba continente, que no había continente, porque te digo, eran pequeños cúmulos de roca donde había un mar y había una atmósfera muy primitiva, y no estaban esos continentes como los tenemos hoy en día, ni como de repente se fueron formando posterior al precámbrico, ¿no? Entonces, mira, tiene que haberse dado otros tipos de elementos, otros tipos de connotaciones, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver. Cómo estaba la configuración de la Tierra para esos tiempos, cómo era el clima para esos tiempos, cómo eran las condiciones biológicas, las condiciones químicas, para poder entonces definir qué fue lo que pasó con este gran evento de ese yacimiento allí en Australia, porque entonces tenemos que ver cómo era esa configuración y donde se ensamblaba en aquel momento Australia, ¿okay? En cuanto a la geometría de la Tierra, ¿no? Tenemos que irnos siempre al pasado geológico, cómo estábamos, o sea, qué era lo que estaba pasando en aquellos tiempos, qué era lo que estaba funcionando en aquellos tiempos, cómo era la configuración de la Tierra en aquellos tiempos, cómo eran los climas en aquellos tiempos, para poder entender todo esto. Entonces, bueno, de allí va a depender ahorita una serie de estudios que posteriormente estoy completamente segura que eso va a salir a la palestra.
pero que ustedes entiendan que no fue un proceso único de oxidación mundial que genera los yacimientos de hierro en el mundo, que se pudieron haber dado otros procesos que no solamente los tenemos que ensamblar en ese contexto. O sea, los yacimientos en el mundo entero de hierro no solamente tienen que ver con ese gran único evento de oxidación mundial. En eso es que estamos ahora trabajando. Bueno, y con respecto a los fósiles que encontraron de los megareactoridos en Australia, que Australia, bueno, en los últimas semanas se ha convertido en punta de lanza, ¿no? Con los científicos, porque ha dado de qué hablar. Los fósiles que encontraron allí son fósiles de megareactoridos, que son unos organismos que aquí en Sudamérica también los tenemos, y se han encontrado ahora en Australia, que también los había, pero no con esos tamaños. O sea, los fósiles encontrados, las piezas encontradas, son tamaños muy grandes. Entonces, ¿qué implica esto? Porque cuando teníamos el continente de Gondwana, que era el continente único que se tenía, que recuerden que los continentes anteriormente estaban unidos, ¿ok? Y poco a poco se fueron separando por la deriva continental y los procesos tectónicos, y que eso también repercute en la formación también de los yacimientos que acabamos de hablar, ¿no? Pero también repercute en la parte faunal. Entonces, Gondwana, que estaba unido, el continente que es hoy australiano, también estaba muy cercano a lo que era el continente suramericano. Entonces estaba más cerca de Sudamérica que de Norteamérica. Esto implicaría que, bueno, esos organismos tuvieron la oportunidad también de distribuirse en ambos continentes. Entonces, el encuentro de esos organismos, de esas piezas fósiles, implica que corrobora el hecho de que sí, los continentes pues estaban unidos, lo que siempre se ha dicho, ¿no? En aquellos tiempos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Gondwana. Y bueno, se creía obviamente que en Gondwana también el continente que tenemos hoy como australiano, pues también habían esos organismos, pero no lo teníamos como los depredadores más grandes, no. O sea, la jerarquía ahorita cambia por completo, porque lo que se tenía como los organismos que eran más dominantes en el continente australiano, en el continente Gondwana, en todo lo que es Gondwana, eran los carcharodontosaurios. Ellos eran los que dominaban, ¿ok?, en lo que es hoy el continente australiano, y los tenían así. Pero ahora cambió el panorama, porque no solamente ahorita tenemos que pensar que ellos también estaban relacionados y vivían juntos y estaban prácticamente conviviendo juntos, los carcharodontosaurios, sino que también con los megareactoridos convivían juntos. Pero ante los carcharodontosaurios, que eran los que se creían que dominaban porque eran más grandes, porque esos eran los fósiles que habíamos encontrado hasta los momentos, y no se habían encontrado estas piezas tan grandes de los megareactoridos. Entonces quiere decir que el panorama se invirtió, que en realidad no solamente convivían juntos, sino que los megareactoridos eran los dominantes, eran los depredadores, y la jerarquía de ellos ahora es mayor, ¿ok? Cuando la jerarquía que tenían eran en Gondwana, en el continente de Gondwana, se creía que eran los carcharodontosaurios,
Ahora no son ellos, ahora son los migractóridos. ¿Por qué? Porque se han encontrado fósiles mucho más grandes que los anteriores, que teníamos como dominantes, depredadores dominantes. Entonces cambió la historia un poquito de la jerarquía de estos depredadores. Entonces, bueno, se reescribe la historia, el papel se invierte en cuanto a los grupos de depredadores. Bueno, entonces se quiere decir que esa dispersión faunal y esa característica de jerarquía depredadora de los dinosaurios en el Cretácico inferior, pues bueno, está generando una controversia entre los paleontólogos. Entonces esas son las dos cosas importantes que implica estos dos descubrimientos en Australia. Y bueno, tú como geólogo y tú como estudiante de la ciencia geológica debes estar al tanto, porque conocer nuestra historia y conocer lo que pasó en un pasado geológico es importante para poder entender los procesos que hoy en día se nos están dando. Entonces, bueno, ojalá y Dios quiera que hayas entendido esto, y bueno, en el próximo live estaremos dando otros tipos de acontecimientos importantes. Dale like, sígueme, comparte, y bueno, espero y aspiro que sigamos en esta tonalidad. Los espero en el próximo live.